En un giro que ha sacudido los cimientos de la realeza británica, la historia del príncipe Harry y Meghan Markle se enreda en una madeja de contradicciones y silencios que solo sirven para avivar la llama de la especulación más espinosa. La posibilidad del uso de una madre subrogada. La pregunta se cierne sobre el duque y la duquesa de Sussex, como una densa niebla. ¿Por qué mienten a la gente? ¿Por qué intentan desorientar al público? La controversia, lejos de apagarse, ha encontrado un nuevo y potente combustible en las inconsistencias que rodean los nacimientos de sus dos hijos, Archie y Lilibet. Los Sussex, en su búsqueda de privacidad, han cometido errores mayúsculos que, paradójicamente, solo han intensificado el escrutinio público y las teorías de conspiración. El palacio ha trazado una línea de arena, y los niños Sussex se encuentran, para muchos, en el lado equivocado de esa demarcación histórica. Pero para comprender la magnitud de esta crisis, es necesario retroceder a la controversia que rodeó el nacimiento de Archie. No se trata solo del lugar donde nacieron los rumores de una posible subrogación, es la arena donde Harry y Meghan cometieron sus primeros grandes errores de cálculo, errores que han cimentado el problema. Si hay algo que la monarquía británica hace mejor que nadie en el mundo, es la documentación. La familia real no solo vive su historia, la registra, la preserva, la archiva y la presenta al mundo con una precisión obsesiva, digna de una institución centenaria cuyo único credo es el legado. Cada nacimiento real es un evento histórico, una entrada solemne en el gran libro de la Casa de Windsor. Recordemos el relato del nacimiento, la descripción que Meghan hizo del hospital de Portland, del alumbramiento, fue, según se ha señalado sin ambages, completamente inventada. Todos sabemos que la primera entrevista oficial se concedió a la cadena CBS. Pero el meollo del asunto es más profundo. La duquesa, según fuentes cercanas, nunca tuvo la intención de dar a luz en el famoso hospital de Portland. Su plan era tener al bebé en casa. La urgencia del momento se centró entonces en una simple exigencia del público. Todo lo que Harry y Meghan tienen que hacer es demostrarnos que ella dio a luz a esos bebés. Y si no lo hacen, la situación se vuelve profundamente injusta para sus propios hijos, cuya identidad queda atrapada en un limbo de dudas. La tradición lo exige, el protocolo lo ordena. Cada bebé real es presentado al mundo a través de un rito inmutable. Un anuncio de nacimiento enmarcado sobre un caballete dorado, un retrato de bautizo meticulosamente escenificado, un lugar en el Court Circular y, crucialmente, un nombre inscrito en el registro oficial. Es el acta de continuidad de un linaje que se remonta a siglos. Por ello, la ausencia de Archie y Lilibet en cada archivo real formal se ha convertido en una de las inconsistencias más susurradas de la historia moderna de la realeza. No porque el mundo esperara que los niños asumieran roles públicos, sino porque la monarquía nunca olvida archivar su propia historia. Los nacimientos reales no son eventos casuales, son entradas históricas. Y sin embargo, cuando los archivistas y analistas reales comenzaron a revisar los documentos oficiales, la anomalía era flagrante. Los niños Sussex no aparecían por ninguna parte. No había retratos de bautizo que siguieran el estándar, ni fotografías familiares oficiales que cumplieran con el protocolo mantenido durante décadas. Nada. Al principio, la gente lo atribuyó a la preferencia de los Sussex por la privacidad, una narrativa en la que Harry y Meghan se han apoyado a menudo. Pero los expertos y conocedores del palacio ofrecieron una nota discordante. La privacidad nunca ha significado ausencia. Incluso los niños reales más protegidos, aquellos apenas vistos como los hijos de la princesa Ana o los de los Wessex en sus primeros años, tenían sus lugares registrados. Silenciosamente sí, pero de forma visible. Archie y Lilibet no fueron incluidos discretamente, simplemente estaban ausentes. Y fue entonces cuando las preguntas se volvieron más punzantes. Después del nacimiento de Archie, jugaron a juegos, y como resultado,
Ganaron premios estúpidos, más controversias, más teorías de conspiración. ¿Por qué faltaban en los retratos reales anuales, incluso en tomas grupales donde se reconocían ramas enteras de la familia? ¿Por qué los miembros del personal desviaban la mirada o cambiaban de tema cuando se les preguntaba por los niños? ¿Por qué esos momentos familiares orquestados de repente incluían a todos, excepto al lado de Harry? Todo esto se convirtió en munición y evidencia para las teorías de subrogación. El palacio mantuvo un silencio pétreo, pero el público entendió la lección. El silencio se vuelve sospechoso cuando rodea algo que es normalmente rutinario. En una familia que documenta la historia con una disciplina casi obsesiva, dos entradas faltantes dicen más que cualquier declaración, y esa ausencia, susurrada en los pasillos y diseccionada en Internet, se convirtió en la primera señal real de que algo mucho más profundo se desarrollaba tras los muros del palacio. Para entender por qué el Palacio de Buckingham se mantuvo mudo sobre Archie y Lilibet, hay que entender un hecho inmutable sobre la monarquía. Se rige por reglas más antiguas que la mayoría de los países. Y este asunto no se trata solo de etiqueta o de sesiones de fotos. Se trata de las reglas inquebrantables del linaje y la sucesión. La monarquía británica no es un reality show. Es una estructura forjada en siglos de leyes, precedentes y una tradición inflexible diseñada para salvaguardar tres pilares: la familia, el linaje y, sobre todo, su imagen inmaculada. Bajo estas reglas sagradas, para ser considerado príncipe o princesa, un niño real debe cumplir tres requisitos no negociables. Fallar en uno solo anula el título, la posición y la identidad real, independientemente del ADN o la atención pública. 1. Nacimiento en el linaje. Ser producto de la legítima línea de sangre real. 2. Registro formal. Su nacimiento debe ser formalmente registrado y reconocido por el palacio. 3. Bautismo en la Iglesia de Inglaterra. Ser bautizado en la fe anglicana. Durante décadas, estas reglas fueron sacrosantas. Vidas enteras, carreras públicas y registros históricos dependieron de ellas. Niños como George, Charlotte y Louis no solo nacieron en el privilegio, sino que sus identidades quedaron selladas con tinta, sellos oficiales y registros centenarios. Todos los royals lo sabían. Cada empleado del palacio lo hacía cumplir. Cada historiador lo reverenciaba. Pero la llegada de Harry y Meghan significó la colisión de una historia de amor moderna con la rigidez de la tradición. Esto no hizo más que causar fricción y problemas que se fueron acumulando con el paso de los años. Ahora, es sumamente difícil para Harry y Meghan escapar de estas sombras sin realizar algún tipo de jugada desesperada, Hail Mary, presentando pruebas contundentes para acallar todos los rumores. Los niños Sussex nacieron en una cultura, la estadounidense, que enfatiza la celebridad por encima de la ceremonia, fuera del reino. Los documentos fueron archivados de manera inconsistente. Los bautizos se llevaron a cabo en privado, lejos de la supervisión directa de la Iglesia de Inglaterra. Y lo que es peor, el reconocimiento del palacio fue, en el mejor de los casos, turbio. Recordemos, por ejemplo, los rumores sobre el nacimiento de Lilibet, rodeados de absurdas anécdotas como la supuesta parada urgente de Meghan para comprar tacos o algo similar mientras estaba en pleno proceso de parto, una narración que sonó a pura ficción barata, BS. Las reglas en sí mismas no habían cambiado, pero el escándalo radicaba en esto. Por primera vez en la historia moderna, una rama de la familia real parecía eludir deliberada o accidentalmente estas normas inmutables, y la institución hizo lo que siempre hace cuando se desafía la tradición. Ignoró la narrativa y dejó que su silencio hablara por ella. Para los observadores de la realeza, esto fue una mina de oro. Las cartas patentes, letters patent, ese conjunto de reglas viejas y tediosas, se convirtieron de repente en drama de primera plana.
El palacio ya no solo se abstenía de comentar, estaba enviando una señal en el lenguaje que el mundo real entiende mejor. El lugar de Archie y Lilibet en la jerarquía no estaba garantizado. Los rumores se basan también en hechos médicos. Si ella hubiera padecido preeclampsia, una condición grave durante el embarazo, de ninguna manera habría podido ser dada de alta rápidamente del hospital. Este tipo de detalles solo agrega leña al fuego. Cuando un libro de reglas centenario comienza a aplicarse selectivamente, los murmullos se convierten en rumores y el cotilleo se propaga más rápido que cualquier comunicado oficial. El silencio del palacio no fue un simple mutismo. Fue un disparo de advertencia disparado a través del Atlántico y todos los iniciados lo escucharon fuerte y claro. Harry y Meghan tienen una responsabilidad con sus hijos de aclarar estos rumores, especialmente porque ellos mismos han puesto a los niños a la vista del público y les han permitido usar títulos. Cuando Archie Harrison Mountbatten Windsor llegó al mundo en mayo de 2019, a primera vista parecía un nacimiento real de cuento de hadas. Padres orgullosos, abuelos sonrientes, anuncios de prensa, revuelo en redes sociales. Pero, bajo la superficie, las primeras y más inquietantes grietas en la narrativa de los Sussex se estaban formando discretamente y no tardaron en hacerse evidentes. El momento que causó escalofríos en los círculos reales no fue una ceremonia o una entrevista. Fue en el papeleo. El certificado de nacimiento oficial, que debería haber sido una simple formalidad archivística, se convirtió en un campo de batalla de control e identidad. Los observadores notaron más tarde cambios sutiles pero significativos. El nombre de Meghan, que se esperaba que apareciera simplemente como la madre del niño, fue reemplazado por su título, Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex. Un título en lugar de una madre. Un sello institucional por encima de la conexión humana. Para los iniciados del palacio, esto no fue un pequeño problema administrativo. Fue una bandera roja. Alterar un certificado de nacimiento real no es algo que se haga a la ligera. En la cultura real, es una señal de desacuerdo, de intervención y, en casos extremos, de un cuestionamiento de la legitimidad. Historiadores y archivistas percibieron inmediatamente la tensión subyacente. El documento, destinado a ser un simple registro de nacimiento, dejó de serlo para convertirse en una declaración política. Esta alteración, que a la luz de los embarazos y sus detalles conocidos parece no tener absolutamente ningún sentido, desató una oleada de preguntas en los medios. Mientras tanto, la prensa notaba las inconsistencias. Los anuncios de nacimiento eran pulidos y perfectos, pero las apariciones públicas y las fotos de palacio revelaban un niño atrapado entre dos mundos. Celebrado por la prensa, pero extrañamente ausente de las estructuras formales que definen la realeza. Los observadores reales, siempre ávidos de intriga, comenzaron a reconstruir la historia, cotejando los archivos de registro y comparando tradiciones que se remontan a siglos. Si bien se entiende que la duquesa de Cambridge, Catalina, y el príncipe Guillermo, al ser herederos directos, siguieran el protocolo rigurosamente, el problema con Harry y Meghan no era simplemente que no siguieran las mismas reglas, sino el modo en que las esquivaron. El cotilleo fue veloz. ¿Por qué permitiría el palacio que se reescribiera un certificado de nacimiento? ¿Por qué reemplazar el nombre de una madre por un título? ¿Fue un sutil rechazo a Meghan? ¿Una declaración sobre su lugar en la jerarquía? ¿O incluso más explosivo, una señal sobre el estatus oficial del niño? Normalmente, el protocolo exige un anuncio público cuando el parto comienza, otro al nacer el niño, y luego una sesión de fotos a las puertas del hospital poco después. Para el observador casual, todo esto podría haber parecido un simple error burocrático. Sin embargo, para aquellos que entienden la maquinaria del palacio, fue la primera grieta clara en la fachada, el momento en que la nueva narrativa post-real de Meghan y Harry colisionó con siglos de tradición inmutable. El palacio no tuvo que hablar. La alteración en el papel mismo fue lo suficientemente ruidosa.
El nacimiento de Archie, destinado a ser un anuncio de júbilo, ya había provocado susurros, alimentando una especulación que solo se haría más fuerte con la llegada de Lilibet. La institución había hablado a través del silencio y el papeleo, y el mensaje era escalofriante. Ser royal no se trata solo de amor o linaje, se trata de conformidad, protocolo y adhesión incuestionable. Y Archie, aparentemente, ya había puesto un pie en terreno precario. El hecho de que la versión de esos embarazos se utilizara después para publicidad en el New York Times, en la serie de Netflix y específicamente en el libro Spare, solo incrementó la sensación de que todo había sido manipulado. Cuando Lilibet Diana llegó al mundo en 2021, el mundo esperaba otro espectáculo real cuidadosamente orquestado. Pero nada, absolutamente nada, se ajustó a lo que exigía la tradición. No hubo médico real de guardia, no hubo personal del palacio documentando el momento, no hubo anuncios en caballetes oficiales, ni saludos desde el balcón, ni siquiera el más leve susurro en el court circular. En su lugar, el mundo se enteró del nacimiento a través de un comunicado de prensa emitido desde California. El tipo de anuncio que se esperaría de celebridades de Hollywood, no de una familia real que ha pasado siglos perfeccionando la ceremonia y el boato. Meghan y Harry optaron por no anunciar el inicio del parto por la razón que fuera, y mantuvieron el nacimiento de Archie en privado durante más de 8 horas. Con Lilibet, el secretismo fue aún más profundo. Para el Palacio de Buckingham, el evento bien pudo haber sido invisible. No se archivaron registros, no hubo anuncios, no hubo reconocimientos, no hubo inclusión en el linaje oficial. En los ojos helados del protocolo real, si tu nacimiento no está registrado, no existe. Esa es la fría realidad de las reglas de la realeza. Lilibet Diana entró al mundo, sí, pero dentro de la estructura centenaria que dicta la sucesión y el reconocimiento, sencillamente no lo hizo. Además, emitieron un comunicado de prensa confuso que sugería que Meghan acababa de empezar el parto, cuando el bebé ya había nacido, lo cual solo sirvió para enredar más las cosas. Los expertos reales susurraron furiosamente. Algunos lo llamaron sin precedentes. Otros murmuraron que la acción de los Sussex era una ruptura deliberada con la tradición, un divorcio real sin el papeleo. Pero los observadores del palacio, inmersos en siglos de historia, lo vieron de otra manera. Esto no era solo una cuestión de protocolo, era una reprimenda. La ausencia de reconocimiento envió un mensaje claro e inexpresado. Los títulos, el linaje y el privilegio se ganan mediante la adhesión a reglas centenarias, no mediante narrativas personales o estrategias mediáticas. Máxime teniendo en cuenta que Meghan no utilizó a los médicos reales, como es tradición. Seguramente, si hubiera habido una condición grave como la preeclampsia, que puede ser mortal, se habría recurrido a ellos. Incluso el nombre en sí, Lilibet Diana, un guiño a la reina Isabel II y a la princesa Diana, no pudo forzar su entrada en el registro real formal. Ella existía en la percepción pública, pero era invisible en la jerarquía legal y ceremonial. Cada evento real posterior sirvió para recordarle al mundo que la monarquía no se doblega ante la fama de Hollywood o las campañas mediáticas. El reconocimiento no es negociable en este reino. El resultado fue que los medios y el público se sintieron engañados, porque de hecho lo fueron. Las columnas de chismes explotaron. Los debates en redes sociales se encendieron. Algunos clamaron que era un desaire táctico, una jugada de poder del palacio diseñada para reafirmar su dominio sobre una narrativa post-real. Otros sugirieron que la corona estaba protegiendo la integridad de las leyes de sucesión, señalando que el linaje y la ceremonia superan a la celebridad. Cualquiera que fuese la razón, el resultado fue el mismo. El nacimiento de Lilibet se convirtió en el primer gran ejemplo público de un niño que existe en el limbo. Celebrada, amada y fotografiada, pero no reconocida por la misma institución que determina qué significa ser real.
El silencio del palacio era ensordecedor, y en ese silencio se escribió una historia de control, tradición y poder silencioso, una que definiría la relación de los Sussex con la realeza en los años venideros. Lilibet había llegado, pero en el libro mayor real simplemente no existía. La monarquía no es solo una familia real, es una institución religiosa centenaria con reglas que se sienten más como ley sagrada que como mera tradición. Cada príncipe, princesa y heredero real está intrínsecamente ligado a la Iglesia de Inglaterra. El bautismo no es un ritual casual, es la clave que desbloquea oficialmente el estatus real. Es la formalidad que transforma a un niño de un simple nacimiento a un reconocimiento como parte del linaje real, con todos los privilegios, protecciones y responsabilidades que eso conlleva. Para Archie y Lilibet, este paso fundamental fue omitido de manera silenciosa, pero decisiva. Fuentes cercanas a la casa de los Sussex confirman que ambos niños fueron bautizados en ceremonias privadas estadounidenses, completamente ajenas a la supervisión de la Iglesia de Inglaterra. Ningún capellán del palacio ofició. Ningún registro fue actualizado en el Reino Unido. No existen archivos dentro de la Iglesia que hayan guiado la legitimidad real durante generaciones. Expertos de la realeza señalan este hecho como el punto de inflexión, el momento en que la institución trazó efectivamente una línea en la arena. Las reglas no son sugerencias, son de hierro fundido. Sin un bautismo de la Iglesia de Inglaterra, el estatus de un niño real queda anulado a los ojos de la corona. Ninguna cantidad de cobertura mediática, entrevistas de Netflix o adoración pública podría anular siglos de protocolo. En resumen, Archie y Lilibet fueron celebrados por el mundo, pero invisibles en el único lugar que verdaderamente importa para la legitimidad real, el archivo y la Iglesia. El cotilleo se extendió como un incendio forestal. Se notó cómo las fotos de reuniones familiares sutilmente excluían estos momentos cruciales. Las fotos de cumpleaños de Lilibet circulaban en Instagram y en la prensa sensacionalista, pero los registros oficiales del palacio permanecieron vacíos. El silencio del palacio fue deliberado, una señal clara de que la adhesión a la tradición supera el sentimiento público o la influencia de la celebridad. Para Meghan y Harry, esto no era meramente procedimental, era personal. La identidad misma de sus hijos, su realeza, dependía de este ritual. Sin él, todo lo que habían construido, la narrativa de los niños protegidos, la imagen de la familia real moderna, comenzó a resquebrajarse. El palacio, mientras tanto, no necesitó un comunicado de prensa. Su mensaje fue silencioso, brutal y efectivo. Si se elude a la Iglesia, se elude a la monarquía misma. Desde el momento en que Meghan Markle caminó por el pasillo en la capilla de San Jorge, su identidad pública se volvió inseparable de su título real, duquesa de Sussex. Ese título no era solo una formalidad, era un pasaporte a la influencia, una marca, y según los conocedores, una imagen cuidadosamente curada de poder, modernidad y glamour de cuento de hadas. Sin embargo, el problema surgió al engañar al público y a la prensa a propósito. Emitir un comunicado de prensa ambiguo que hacía parecer que Meghan acababa de entrar en trabajo de parto cuando Archie ya había nacido hacía horas era parte de esa estrategia desorientadora. Cada entrevista, cada documental, cada aparición filantrópica se apoyó en ese imprimatur real. Meghan ya no era solo una actriz o una socialité, pero al torcer las reglas, al alterar los registros y al ignorar el bautismo, la fundación de la corona puso su propia marca en entredicho. Yo no creería nada de lo que ella dijera. Es el sentimiento que persistió, porque nada de lo que dijo parecía plausible o tenía sentido, especialmente considerando detalles como que era una madre geriátrica, término médico para la edad avanzada en el embarazo, lo que hacía aún menos creíbles las versiones de un parto sin complicaciones ni vigilancia tradicional. La desconfianza del público, alimentada por estas incoherencias y el silencio institucional,
ahora tenía un nuevo terreno sobre el cual crecer. La sospecha ineludible de la subrogación. Ella era realeza, y el mundo estaba observando. Jugar al juego tonto de decir que el bebé acababa de nacer cuando ya llevaba varias horas en este mundo fue un movimiento que solo mermó la credibilidad y la confianza. Pero los títulos, como resultó, son cosas frágiles cuando dependen de la burocracia. La identidad de Meghan, su persona profesional, social y personal, dependía enteramente de que el palacio reconociera el estatus real de sus hijos. Archie y Lilibet no eran solo sus hijos, eran la prueba de que su narrativa como madre royal, protectora y fuerza progresista tenía legitimidad. Sin ese reconocimiento, el mismísimo fundamento de su imagen comenzó a erosionarse, silenciosa, pero irrevocablemente. La pregunta flotaba en el aire. Bueno, ¿por qué harías eso? ¿Por qué le mientes a la gente? ¿Por qué intentas desorientarlos? Naturalmente, esto solo iba a ser combustible para los rumores de subrogación. ¿Por qué otra razón ser tan secretivos y extraños acerca del parto y el nacimiento? Fuentes cercanas a los Sussex afirman que el momento en que el palacio dejó de incluir a Archie y Lilibet en los registros oficiales fue catastrófico para Meghan. La marca cuidadosamente construida de la duquesa, basada en la legitimidad y el reconocimiento, comenzó a mostrar grietas. Cada proyecto, cada aparición en los medios, de repente, llevaba consigo el susurro de la contradicción. Los niños reales que ella exhibía con orgullo estaban ausentes de la institución a la que afirmaba pertenecer. Era una pesadilla de relaciones públicas disfrazada de burocracia privada. El anuncio del nacimiento de Archie llegó en dos partes. Primero, dijeron que Meghan estaba de parto. Luego, 40 minutos después, dijeron, el bebé ya está aquí y nació a las 2:26 am. La disonancia era evidente. Los círculos de chismes comenzaron a especular que esta incongruencia se debía a que la pareja necesitaba tiempo para escenificar una historia, porque Meghan en realidad no había dado a luz a los niños. Y al mentir y desorientar con los anuncios de prensa, jugando con la información, solo lograron cimentar la desconfianza. El palacio no podía ser reescrito con entrevistas de Netflix. Los libros, podcasts y artículos de opinión no podían obligar a la corona a doblegar la tradición. La silenciosa negativa de la institución a reconocer plenamente a sus hijos socavó la imagen que ella había pasado años cultivando. En resumen, la identidad de Meghan como una duquesa moderna y empoderada colisionó con la realidad inamovible de una tradición de siglos. Lo que desde fuera parecía autonomía era en realidad un delicado acto de equilibrio, y uno que el palacio, en su silencio, había desmantelado casi por completo. Las grietas no eran solo personales, eran públicas, y el mundo notó cada susurro, cada omisión y cada exclusión sutil de la documentación real, para creer aún más en los rumores de subrogación. Mientras el mundo veía a Catherine, la princesa de Gales, aparecer radiante a las pocas horas de dar a luz, repitiendo el icónico momento creado por la princesa Diana, el príncipe Harry estaba realizando una serie de llamadas desesperadas. No eran para negociar títulos o apariciones benéficas. Eran las llamadas de un padre que luchaba por el reconocimiento de sus hijos, Archie y Lilibet. Fuentes cercanas a la Casa Real afirman que estas llamadas fueron intensas, repetidas y crecientemente frustradas, mientras Harry buscaba claridad sobre asuntos que, en su mente, deberían haber sido sencillos: inclusión, reconocimiento y legitimidad dentro del linaje real. Amigos de los Sussex afirmaron que Harry, descrito a menudo como ferozmente leal y emocionalmente involucrado, se acercó directamente a figuras clave del palacio. No estaba llamando como un príncipe intentando influir en la percepción pública. Estaba llamando como un padre, con la esperanza de asegurar el reconocimiento que creía que sus hijos merecían. Para Harry, el efecto fue profundamente personal. Las llamadas no se trataban solo de protocolo.
se trataban de la identidad de sus hijos. La princesa Diana hizo que el posparto fuese un momento icónico, positivo y de celebración. ¿Qué madre no quiere saber que la gente está emocionada? El contraste era brutal. Mientras Catherine se presentaba en el lindo wing horas después del parto, siguiendo una tradición que celebra la maternidad real, Meghan y Harry optaron por el secretismo y la confusión, una elección que, irónicamente, los colocó en el centro de una controversia que el palacio, con su silencio calculador, estaba permitiendo crecer. Las llamadas desesperadas del príncipe Harry no se trataban solo de protocolo, se trataban de identidad y pertenencia. Cada súplica sin respuesta reforzaba una realidad creciente e innegable. El palacio no estaba dispuesto a doblegar la tradición, ni siquiera por un príncipe y sus hijos. Amigos cercanos a Harry sugieren que el costo emocional fue inmenso. Un confidente lo describió como atormentado por el silencio, un hombre atrapado entre el amor por su familia y las reglas inmutables de la institución en la que había nacido. Los observadores reales señalan que la situación puso de relieve la brutal colisión entre la paternidad moderna y la tradición centenaria. Mientras Harry y Meghan buscaban flexibilidad, el palacio se mantuvo firme, aplicando las reglas con precisión quirúrgica. No fue solo un desaire burocrático. En el mundo de la realeza, estas omisiones tienen un peso simbólico. Cada llamada sin respuesta, cada negativa educada, señalaba que el reconocimiento de los niños era negociable solo dentro de los límites más estrictos. Dentro de los corredores de palacio, a pesar de ser privadas, las llamadas de Harry avivaron la especulación. El personal notó la preocupación del príncipe, susurró sobre su frustración y vio cómo la tensión escalaba. Para el público, Harry era el príncipe sonriente, pero a puertas cerradas, las llamadas telefónicas eran un salvavidas para un padre navegando una institución reacia a adaptarse. Cada llamada, rechazada o cortésmente declinada, se convirtió en otra marca de la creciente división. En última instancia, estas llamadas desesperadas no cambiaron la política, no alteraron la tradición, pero revelaron el drama humano en el corazón del protocolo real, un padre luchando contra siglos de reglas por el reconocimiento de sus hijos. Meghan y Harry optaron por un parto privado, se cree que en el hospital de Portland, y retrasaron el debut fotográfico 2 días, rompiendo con la apertura real y siendo acusados de controlar la narrativa con demasiada rigidez. Sin embargo, en términos de estatus, esto los acerca más a figuras como las princesas Eugenia y Beatriz que a los herederos directos, por lo que la espera o el cambio de escenario en la foto de presentación no es necesariamente el problema. El verdadero problema lo creó la propia Meghan. Circuló la idea de que ella no tenía interés en hacer la foto inmediatamente después del parto. Esto, sumado a las declaraciones confusas, socavó la credibilidad y creó aún más controversia en torno al tema, especialmente después de que Meghan mencionara ciertos detalles de los nacimientos en entrevistas de alto perfil, como la de Oprah o en la serie de Netflix. Cuando la gente piensa en el drama de palacio, se imagina confrontaciones ruidosas, pero Buckingham Palace rara vez recurre al teatro. Se trata de control, sutileza y timing. Y en ningún lugar fue esto más evidente que en la desaparición silenciosa, casi invisible, de Archie y Lilibet del registro real. En lugar de emitir un comunicado o dar una reprimenda televisada, el palacio ejecutó lo que los iniciados llaman un enfoque quirúrgico. No hubo anuncio, ni desaire simbólico en un evento real. En cambio, los niños Sussex simplemente nunca aparecieron donde deberían haberlo hecho, en la línea oficial de sucesión, en los registros ceremoniales o en cualquier lista documentada de palacio. Los títulos fueron retenidos. El reconocimiento fue retenido. La colocación en la sucesión, completamente ausente. Incluso las invitaciones ceremoniales, tradicionalmente automáticas para los nietos de un monarca, fueron supuestamente omitidas. El método fue brillante en su crueldad.
Los niños no fueron removidos porque nunca habían sido ingresados oficialmente. No había rastro de papel que seguir, ni batalla pública que librar, ni precedente que desafiar. La estrategia descrita por fuentes cercanas a Palacio como brutalmente efectiva demostró que al no hacer nada, la corona evitó la confrontación mientras afirmaba su autoridad indiscutible. La identidad de Archie y Lilibet, el ancla de la narrativa de sus padres, quedó suspendida en el aire, una advertencia silenciosa para cualquiera que desafiara la inmutable ley de los siglos. La jugada quirúrgica del palacio envió una señal inequívoca a Harry y Meghan. La adhesión a la tradición, el procedimiento y el protocolo superan el sentimiento o la modernidad en la paternidad. A los ojos de Buckingham, el silencio y la omisión tenían más peso que cualquier palabra. Este borrado tranquilo, naturalmente, tuvo consecuencias sísmicas. Los medios notaron las discrepancias. Los analistas comenzaron a comparar los gráficos de la línea de sucesión con los registros públicos. Los comentaristas de la realeza especularon sobre el misterio de los nietos perdidos, alimentando ciclos interminables de rumores. Cada entrada no reconocida en el registro se convirtió en combustible para el debate público, el cotilleo de palacio y las tormentas de fuego de los tabloides. El silencio del palacio fue una arma de doble filo. Preciso, controlado y autoritario desde la perspectiva de la corona, pero dramático y escandaloso desde el punto de vista del público. La ausencia de Archie y Lilibet no fue solo burocrática, fue simbólica. Un mensaje silencioso de que la tradición no puede eludirse, que el procedimiento define la legitimidad y que ni siquiera la sangre real garantiza el reconocimiento. A medida que los meses se convirtieron en años, los susurros en la prensa sensacionalista se hicieron más fuertes y la curiosidad del público se transformó en una sospecha generalizada. Los niños Sussex se habían convertido en anomalías dentro de un sistema que lo documentaba absolutamente todo. Periodistas e historiadores de sillón examinaron cada fotografía familiar, cada aparición en el balcón, cada comunicado de prensa oficial. Notaron brechas, pequeñas, casi imperceptibles, pero suficientes para desatar un frenesí. ¿Por qué no había fotos oficiales de su bautizo? Un punto que Meghan intentó abordar, incluso insinuando en la entrevista con Oprah que era una descortesía y un trato injusto hacia ella. ¿Por qué habían estado ausentes de tantos eventos tradicionales donde los niños de los Gales sonreían para las cámaras? ¿Por qué sus nombres no aparecían en el Court Circular, el libro sagrado de los deberes y ceremonias reales? Cada omisión se convirtió en una pieza de rompecabezas que no encajaba. En las entrevistas de Oprah, bloggers diseccionaron cada fotograma, señalando inconsistencias. Los analistas crearon líneas de tiempo que no se alineaban con lo que el palacio había reconocido públicamente. El silencio de Buckingham era abrumador. No era el silencio educado y neutral utilizado para desviar escándalos menores. Era pesado, deliberado y casi punitivo. Para el público, esta ausencia de reconocimiento gritaba más fuerte que cualquier declaración de prensa. La fábrica de rumores se puso en marcha. Las teorías se propagaron como la pólvora. Las propias palabras de Meghan, al sugerir una especie de juego de tira y afloja, tit for tat, implicando que si la corona no iba a proporcionar protección policial 24/7 a sus hijos, ella no iba a hacer la sesión de fotos del posparto, cayeron directamente en la línea de los mensajes confusos y los errores de los anuncios. Esto se percibió como una actitud difícil o tóxica, en lugar de un deseo genuino de privacidad, especialmente después de los anuncios fallidos. El palacio, al negarse a responder a las inconsistencias, hizo algo más que imponer disciplina. Cedió el control de la narrativa al público. Lo que inicialmente fue una simple curiosidad, pronto se convirtió en obsesión. La gente notó el cambio de tono cuando el debut fotográfico se retrasó, viniendo justo después de los anuncios chapuceros. La gran ironía es que, si bien el palacio ganó la batalla del protocolo al mantener a Archie y Lilibet
fuera de los registros oficiales, un movimiento que se ha descrito como una reprimenda al incumplimiento de las reglas. Perdió la guerra de la percepción. Al hacer del borrado silencioso su única respuesta, crearon un vacío de información que fue llenado por las teorías más oscuras y conspirativas. El misterio de los niños Sussex, invisibles para la corona pero omnipresentes en los tabloides, se convirtió en el símbolo más potente del desmoronamiento de la confianza en la Casa de Windsor moderna. Cada vacío en el registro, cada foto que faltaba, cada aparición pasada por alto, alimentó la imaginación del público. El anuncio inicial de que Meghan estaba de parto, corregido 40 minutos después por el palacio para decir que el bebé había nacido hace varias horas, se convirtió en un ejemplo de la manipulación de la información que socavó la credibilidad de los Sussex. La historia ya había cobrado vida propia. La ausencia de reconocimiento ya no era solo un problema de procedimiento, se había convertido en un escándalo a ojos del público. Y mientras el palacio guardaba silencio, la historia de Harry y Meghan fue reescrita por los medios y las masas. La narrativa había cambiado, la institución había hablado sin decir una palabra, y el público había tomado el micrófono. Harry y Meghan diseñaron meticulosamente su identidad post-real en torno al amor, la independencia y la protección de sus hijos de la rígida institución. Querían reescribir la monarquía en sus propios términos emocionales. Pero la realidad, como suele suceder, tenía otros planes. Detrás de los telones de terciopelo de Buckingham, los hechos contaban una historia más dura. No hubo médicos reales en ninguno de los partos. Los niños fueron bautizados fuera de la Iglesia de Inglaterra sin registros oficiales. El nacimiento de Lilibet no fue registrado en el Palace Registry. El certificado de nacimiento de Archie fue discretamente alterado. En resumen, el libro mayor interno del palacio no reconoció lo que los Sussex declaraban públicamente. La perspectiva del palacio era clara e inflexible. El procedimiento triunfa sobre la emoción. La tradición no es negociable. Los Sussex asumieron que el sistema podía ser flexible para la familia y los valores modernos. El palacio, en cambio, cree que la tradición es la familia. La colisión resultante de estas cosmovisiones cayó directamente sobre los niños, dejando a Archie y Lilibet atrapados entre la declaración de una madre y la fría burocracia de una institución. Sus intentos de mantener la privacidad fueron percibidos como antagónicos debido a la manera en que se llevaron a cabo, contrastando fuertemente con la forma en que el príncipe Guillermo y la princesa Catherine manejaban sus propias decisiones de privacidad. Esta tensión desató acusaciones de secretismo y manipulación. Los rumores de subrogación ganaron impulso. La tensión entre la percepción y la realidad creó una tormenta perfecta. La curiosidad del público se encontró con el silencio del palacio, amplificando el drama. La historia de Harry y Meghan, que alguna vez trató sobre el empoderamiento y la autonomía, ahora estaba definida por la ausencia. Ausencia de reconocimiento, ausencia de confirmación, ausencia de control. Meghan más tarde afirmó en la entrevista con Oprah que a Archie se le negó el título de príncipe debido a decisiones institucionales posiblemente arraigadas en el tema racial. Sin embargo, la posición oficial del palacio era que Archie no tenía derecho a un título bajo los protocolos reales actuales, que reservan el estatus de príncipe para los nietos del monarca, no para los bisnietos, como era el caso de Archie al nacer. Después de años de silencio ensordecedor, Buckingham Palace finalmente hizo su movimiento. Pero no fue dramático. No hubo conferencias de prensa. En su lugar, la institución habló de la manera más sutil y calculada posible, a través de la omisión, con una actualización silenciosa en el sitio web real y ajustes en los registros de la línea de sucesión que simplemente no incluían a Archie y Lilibet. El mensaje final fue inconfundible. No importa la narrativa que se hilara, la realidad del palacio tenía la última palabra. La tradición es inmutable. La emoción es secundaria. El legado de la ausencia. Con la decisión del palacio firmemente establecida, las reglas son crudas e inquebrantables.
Archie y Lilibet, nietos de un rey, existen en un espacio liminal, visibles para el mundo, amados por sus padres, pero ausentes en los anales formales de la historia. Sin títulos, sin reconocimiento oficial, sin un lugar legal en la línea de sucesión. Para una familia que construyó su identidad sobre la tradición, este es un comunicado sísmico. Es el legado del silencio institucional, un recordatorio de que en la monarquía el procedimiento es, de hecho, el destino. La lección que la Casa de Windsor impartió fue clara, fría e ineludible. La desviación de las reglas conlleva consecuencias irreversibles, exceptuando únicamente a los herederos directos en la línea de sucesión principal. Esta rigidez desató una auténtica tormenta mediática. Las preguntas sobre la equidad, la raza y la tradición real inundaron el debate público, añadiendo una capa de complejidad y emoción a una disputa fundamentalmente burocrática, cuando, de hecho, la verdad de la regla de sucesión dictaba que Archie y Lilibet, de haber nacido para entonces, no obtendrían sus títulos de príncipe o princesa automáticamente hasta que la reina Isabel falleciera y el príncipe Carlos ascendiera al trono. Harry y Meghan probablemente creyeron que podían dar un paso al costado de la institución y aún así conservar sus privilegios. Esa suposición ha sido desmantelada por completo. El silencio y la no reconocimiento del palacio demostraron que en este sistema no hay atajos. La tradición anula la narrativa. El procedimiento anula la emoción. El poder institucional trasciende la influencia de la celebridad. Esto no ha sido un ataque personal, sino la monarquía haciendo valer su código centenario. Al hacerlo, ha reconfigurado el legado de los Sussex para siempre. La insistencia del palacio en mantener la línea de sucesión y el protocolo intactos sirvió como un recordatorio contundente. Los títulos, la seguridad y el reconocimiento no son regalos que se mantienen por sentimentalismo. Son derechos condicionados al estricto cumplimiento de las reglas. Al final, el borrado silencioso de Archie y Lilibet no solo afectó a los niños. Fue la confirmación final de que, si bien la monarquía puede modernizarse en la superficie, en lo esencial de su existencia, la sucesión y la legitimidad, permanecerá inmutable. El legado de los Sussex será, por tanto, el de una pareja que desafió la tradición, y el de dos niños cuyo estatus, a pesar de ser nietos de un rey, quedará marcado por la ausencia en los anales de la historia real, 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 de la historia